Bendiciones, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios este día. El Señor ha sido bueno con nosotros, aunque está lloviendo. Espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, me avisan, por favor, para ver qué podemos hacer. Pero vamos a darle gracias a Dios antes que todo. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta noche, que nos permites en tu misericordia, Señor, podernos conectar con mis hermanos, Señor, a la distancia, agradeciéndote por todas tus bondades de este día. Gracias, mi Padre Santo. Pedimos, Señor, por nuestro país, por las personas que viven en zonas de riesgo, por los que están hospitalizados, por aquellos, Señor, que están esperando un milagro en su vida, para que tú se los concedas, Padre Santo. Gracias por mis hermanos, bendice a cada uno, Señor, de los que se van a conectar y que van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Abrimos nuestro corazón, Señor, y nuestra mente para poder entender lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bien, vamos a... Bienvenidos todos mis hermanos, bendiciones a todos, Pastor Carlos, hermana Laura y los que faltan, que se unan. En esta oportunidad quiero hacer una una nota, una advertencia. Advertencia se le dice, pero la verdad que es simplemente una idea, una aclaración que debemos tener nosotros como estudiosos de la Biblia. Lo que dice, mire, la Biblia, vaya, la Torá que le llaman los judíos, los primeros 5 libros, o el Tanaj que le llaman, todo el Antiguo Testamento. Eso, gracias pastor, gracias. Eso, acuérdense una cosa, eso fue entregado y dado directamente al pueblo de Israel. Ellos, para nosotros poder entender algunas cosas que están ahí en nuestra versión normal de la Reina Valera, si queremos hablar lo mismo que habla todo el mundo, pues simplemente nos vamos a esta versión y ya estuvo. Asunto arreglado, no nos metemos en problemas, todo está bien. Pero si queremos conocer lo real, lo original, pues tendríamos que ir a esas versiones, que en realidad me encanta estudiar esas partes porque lo dejan a uno sin duda, lo dejan a uno con la mente clara. Bueno, eso es por el aspecto bíblico, pero el asunto es que también tenemos problema con el aspecto de enseñanza secular, lo que nos dan en las escuelas. Mire, hay cosas que nos enseñaron en las escuelas que en realidad solamente nos la dijeron. Ninguno tuvo el tiempo o el valor de decirle o de discutir con el maestro, con el profesor. Simplemente nos dijo que así era y eso así es. Eso así es según ellos. Pero
Fíjese que al estudiar el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que nos enseñaron en las escuelas, en estudios sociales, estudios de la naturaleza, que esas eran las materias que daban antes, idioma nacional y todo eso, pero más que todo estudios de la naturaleza y estudios sociales, nos enseñaban cosas, vaya, que por decirle algo, uno piensa que dice, bueno, que los españoles vinieron y nos conquistaron y nos muestran aquel panorama como si aquello era lo mejor que nos pudiera pasar, que nos pudo haber pasado, que vinieran los españoles y que nos conquistaran, que dejaran embarazadas a las mujeres de aquí, de los indígenas, que se llevaran todos los tesoros de aquí, así. Eso no nos lo cuenta, simplemente nos dicen que vinieron ellos, nos conquistaron y ahí empezó el desarrollo y todo eso, pero no nos cuentan todo lo mal que hicieron y todo lo mal que le hicieron a nuestra gente, a este lado del mundo. Entonces, pero como nuestro maestro nos lo enseñó, pues eso así es. Eso así es. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, esta es una pequeña introducción que estoy haciendo para que me entiendan qué es lo que le quiero decir. ¿Se acuerda que en la década de los 60, se decía de que el hombre había llegado a la luna y todo eso? Claro, eso fue una gran celebración y todo lo que quiera, pero después salieron evidencias de que en realidad no fue así, y una de las evidencias es que la bandera que colocaron allá en la luna ondeaba, se movía, y eso no podía ser, dijeron, porque ahí no hay aire. Entonces eso no puede ser así, y dijeron de que eso había sido en un desierto en Estados Unidos, que lo prepararon todo. Bueno, lo que le quiero decir es esto, que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos, Mire, la Biblia en realidad, si es, o sea, originalmente no se contradice con la ciencia, porque la ciencia, muchas cosas de la ciencia las sacaron de la misma Biblia. Hay cosas que están establecidas que eso así es, pero hay cosas que nos han enseñado en las escuelas que tendríamos que volver a estudiarlas, y ahora que ya estamos mayores tendríamos que analizar más seriamente si eso es verdad. Igual con las doctrinas en las iglesias. Mire, ese es el problema de las organizaciones, de las denominaciones, que usted tiene que creer así como creen ellos. Y aunque lo que ellos crean no esté conforme a la Biblia, pero como usted es de esa organización, usted tiene que creer con ellos. Si no quiere confrontar con ellos, usted tiene que creer así como ellos creen. Y ese sí es un problema. Entonces, en el libro de Génesis, quiérase o no, cuando estamos hablando de la creación, pues nosotros tenemos que tocar algunas cosas que posiblemente no sean así en la creencia tradicional, no sean así. Entonces, pero eso, que vayamos en contra de lo tradicional, eso no es problema, no debería ser problema. Acuérdese, cuando vamos en contra de lo más grande, de las creencias más grandes, vamos a tener problemas nosotros. Y eso está dicho, y eso así es alrededor del mundo. Eso así es. Cada vez que vamos en contra de la corriente, que vamos en contra de la corriente
normal del mundo, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Por ejemplo, Galileo dijo, cuando le estaban diciendo de que él decía que la tierra se movía y aquellos decían que no, él dijo, para zafarse, dijo, bueno, lo juro, dijo, la tierra está inmóvil. Está inmóvil. Y después, cuando salió, dijo, pero sin embargo se mueve. O sea, uno puede meterse en la corriente y seguir sin ningún problema. Y usted no va a tener ningún problema. La situación es cuando nosotros nos volvemos en contra del sistema, en contra de la enseñanza natural o normal de todo el mundo, sea el mundo religioso o sea el mundo científico, como sea. Si vamos en contra, sí vamos a tener problemas. Pero si somos hijos de Dios, si hemos sido llamados por el Señor, no, lo menos que podemos esperar es que la gente nos quiera. ¿Por qué? Porque la gente, dice el Señor, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Entonces, porque el Señor iba en contra. Ok, vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Mire, yo le voy a pedir que no se pierda ninguna de estas enseñanzas para que le vaya hallando el hilo a todo esto. Vamos a aprender una gran cantidad de cosas, hermanos, que posiblemente nos han enseñado mal. Nos han enseñado mal. Y esa es la tristeza que yo siento a veces, que muchas veces simplemente leemos así a la pasada, solamente leemos, no estudiamos. El asunto no es solamente leer la Biblia, es de estudiarla para saber qué es lo que me está diciendo. Acuérdese aquel versículo de Jeremías, Jeremías 33:3. Ese versículo muchos lo toman para que Dios les haga un milagro, les conteste una oración, pero el versículo no está diciendo nada de eso. El versículo lo que está hablando es que le clamemos al Señor para que Él nos revele cosas, para que Él nos diga las cosas, para que Él me enseñe cosas que yo necesito saber. Como estudioso de la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el versículo está más, el contexto del versículo está hablando más de pedirle a Dios que nos ilumine la mente, el cerebro, hermano mío, para que nos abra nuestra mente para poder entender lo que Él quiere que nosotros sepamos de su palabra. Y así, al ver Dios ese interés en nosotros, entonces, hermano mío, el resultado va a ser que Dios va a empezar a mostrarnos cosas, Así como a veces decimos, si ese versículo yo he leído un montón de veces, pero no lo había entendido así. Bueno, quizás porque solamente lo había leído, no lo había estudiado. Y estudiar es, usted mira un versículo y empieza a agarrar esto y lo otro, qué dice en el griego, qué dice en el hebreo, qué dice aquí, qué significa esta palabra, qué significa esto otro, hasta que usted arma el pensamiento del escritor original. Entonces necesitamos, hermanos míos, dejar de leer la Biblia y estudiarla, escudriñarla. Entonces, en el Génesis hemos encontrado varias cosas que es muy importante que nosotros sepamos. Solamente quiero hacer un resumen de lo anterior. Cuando dice en principio creó Dios, la frase correcta en el hebreo es en principio creó Dios, no en el principio, porque si dijera en el principio estaría hablando como si en ese principio está incluyendo a Dios primero. A Dios también estaría incluyendo en esa frase en el principio, en
el principio, pero ahí no incluye a Dios, porque Dios es el Olam, Dios es el eterno, Dios es el que no tiene principio, Dios es el que no tiene fin, sino que está hablando del principio de lo material, de la materia, todo aquello que nosotros vemos. A ese principio se está refiriendo. Y también cuando menciona le creó Dios, creó, esa palabra creó es bará, y bará es, el significado es crear de la nada. Crear de la nada. De la nada. Eso es bará. Eso es bará. No es lo mismo que hacer, que la usa en Génesis capítulo 1 también, pero más adelante, de hacer. Y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios hizo. Pero aquí en el principio dice que Dios creó de la nada lo que hay. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y ya vimos eso. Cuando dice que desordenada y vacía, es porque hubo un juicio en ese momento, y por eso quedó así. Ahora, pero yo quiero que note una cosa. Habla del abismo también, que explicamos a dónde es que está el abismo. Ya explicamos eso en el estudio pasado acerca del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la cara de las aguas, encima. Y dijo Dios, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Va. Fíjese. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Qué fue primero? ¿La luz o las tinieblas? ¿Qué fue primero? La luz es algo que aparece. Y la oscuridad o las tinieblas es algo que predomina. Ahora, ¿qué estamos diciendo ahí? Que antes de la luz ya existían las tinieblas. Antes de la luz ya existían las tinieblas. Eso está allí muy claro. Antes de la luz existían las tinieblas. Quiere decir que, imagínense, solo imagínense este cuadro. Vamos a imaginarnos este cuadro. No había luz. Solo había tinieblas. Todo estaba inundado de agua. Había agua por doquiera. Aguas cubrían los montes. Oiga bien, el agua cubría los montes. O sea, no había nada que se pudiera ver como una montaña, como un valle, nada. Todo era oscuridad y todo era agua. Y solo imagínense ese cuadro. Imagínense ese cuadro. Da miedo. Da miedo. Solo pura oscuridad. Imagínense en el mar, oscuro. Ir en un barco y está todo oscuro. Y está lloviendo o se mira solamente la inmensidad de agua. Solamente eso da miedo. Entonces, eso así era. Solo imagínense el cuadro que Dios nos presenta al principio. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Las tinieblas predominaban. Las tinieblas predominaban. Pero dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, esa no es la luz del sol. Ya sabemos que no es la luz del sol, no es la luz de la luna, no es la luz de las estrellas, no es la luz de ningún astro. Es una luz. Es una luz. Pero, ¿de qué luz está hablando? ¿De qué luz está hablando? Es la luz que irradia, digámoslo así, nuestro Dios.
Él permitió que apareciera una luz que no venía de ningún astro, sino que pienso, ya le voy a mostrar por qué, pienso que venía de Él. Es una luz que Él provocó. Mientras venía el cuarto día que es donde fue creado el sol y la luna. Entonces, pero era la luz de algo que ya iba a quedar. Es como, miren hermanos, es como cuando están construyendo una carretera, por decirle algo. Están construyendo un puente. En el puente van a poner, ¿qué? Van a poner alguna caseta, van a poner el puente, van a poner algo para levantar, van a poner alguna pluma, van a poner varias cosas y van a poner luz. Pero antes de poner la luz, allí, antes de poner la luz, ponen una planta eléctrica para trabajar de noche. Y da la luz, porque la van a necesitar. Entonces, ellos, eso es lo que hacen. Ponen una planta provisional. Cuando terminan aquello, cuando terminan la obra, ponen la luz que ya va a quedar ahí fija y se llevan la planta. La planta desaparece y queda la luz que queda ahí. Pues más o menos así es la cosa. Así, hermanos, le voy a decir esto. Así comenzó el mundo. Sin el sol, sin la luna. Y así va a ser en el reino eternal, sin sol y sin luna. Mire lo que dice Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 23. Es una ciudad donde no hay templo, donde no había templo, porque dice ahí, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. En versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Jesucristo, el Cordero de Dios, sustituye al sol, más bien Jesucristo es el verdadero sol. Sustituye al sol que nosotros conocemos y Él se queda alumbrando en la ciudad eterna. Entonces, ya no hay ni templo, ya no hay luna, ya no hay sol, y en el versículo 1 del mismo capítulo 21 dice que no hay mar. No hay nada de eso. Ya no hay necesidad, porque el templo es Dios y el Cordero, y no hay necesidad de sol ni de luna, porque Dios es el que alumbra y que el Cordero es la lumbrera. Entonces, así termina el ciclo de la vida en esta tierra. Y así, volvamos a Génesis, y así comienza el ciclo de la vida en Génesis. Sin sol, sin luna, sin estrellas. No hay nada. No hay nada. Entonces, en el momento en que aparece la luz, las tinieblas son quitadas. Entonces, en ese momento, Dios dice ahí, dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mire que hay algo que uno tiene que ver. O sea, por eso está hablando de luz física y tinieblas igual, físicas, hablando de alguna manera. Él dice que la luz es buena, pero no dice que las tinieblas son malas. ¿Por qué? Porque está hablando de la creación ya de los días. Y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz
de las tinieblas. Hizo una separación al principio, en el primer día. Estableció, hermano, la forma en que los días, el tiempo se iba a contar. Acuérdese que de allí para atrás no hay tiempo. Así como lo oye, de ahí para atrás no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede contar, y el tiempo solamente, para que haya tiempo, tiene que haber sol, luna, tiene que haber luz. Cuando existe todo eso, entonces sí se puede decir que hay tiempo, se puede contar un tiempo. Pero de ahí para atrás no hay tiempo. Allí pueden haber, así como dicen los científicos. Los científicos dicen, es que la Tierra tiene no sé cuántos millones de años. Está bien, está bien. ¿Por qué? Porque antes del día primero, antes de que es hecha la luz, antes de eso, no se cuenta el tiempo. Y eso pudieron haber pasado entre el versículo 1 y el versículo 3. En ese ínterim, ese intermedio, pueden haber pasado, hermanos míos, una gran cantidad de años que no se pueden contar. Que yo no sé cómo lo cuentan ellos, pero ese tiempo no se puede contar. Es imposible contarlo. ¿Por qué? Porque no hay una manera física cómo contarlo, porque no existía el sol, no existía la luna, no existían los días. Entonces, por esa razón. Entonces, de ahí para atrás, pero dicen, pero es que la Tierra tiene tantos millones de años. Está bien, posiblemente no estén equivocados. Pues yo les explicaba en el primer estudio de este libro, en el primer estudio del sábado pasado, yo les explicaba de que la Tierra fue hecha. La Tierra no vino regenerándose o desarrollándose o evolucionando de algo chiquito hasta que llegó a ser grande, y pasaron años y miles de años y todo hasta que llegó a ser la Tierra lo grande que es. La Tierra no fue así, la Tierra fue hecha. Porque Dios dijo, Dios habló, Dios mandó y existió. Dijo que se haga tal cosa y se hizo. Se hizo. Entonces por eso los científicos miran la Tierra que tiene pero millonadas de años. Aunque haya tenido solamente un día en el primer día de la creación. Pero de ahí para atrás es donde ellos tienen problemas, porque de ahí para atrás ellos pueden contar todos los millones que quieran. Y es posible que así sea. Porque entre esos versículos, el 1 y el 3, pueden haber pasado una gran cantidad de años que ni nos imaginamos. Igual con los hombres, igual con Adán, igualmente lo expliqué esa vez. Adán no no nació de un feto. Adán no nació de un vientre. Adán no nació así. Y después fue creciendo el primer día, segundo día y todo eso hasta llegar. No. Adán, los sabios eruditos judíos dicen que Adán nació de 30 años. Unos dicen que nació de 12 años. Otros dicen que nació de 30 años. Entonces miran a Adán, dice, pues tiene 30 años. Pero él apenas un día tenía de nacer. Pero así es, porque Dios así hizo eso, así creó eso. Entonces, a partir del día en que es criada la luz, que es hecha la luz, a partir de ese día comienza a contarse el tiempo. Mire el versículo 5. Nos vamos a ir deteniendo en algunos versículos. No los vamos a analizar todos porque a veces 3 versículos
tienen una sola explicación. Así que no vamos a ir versículo por versículo, pero sí vamos a ir leyendo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue el atardecer, dice la Biblia, y la mañana un día. Fíjate que no dice primer día. No dice primer día. A partir del segundo día, dice, vamos a ver, versículo 8, y la mañana el día segundo, y la mañana y el día tercero, y la mañana y el día cuarto, y el día quinto y el día sexto. Pero en el primer día, no dice el primer día. No, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Yom. Día es Yom. Yom. Y-O-M. Esa palabra significa un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Entonces, dice después, y dice versículo 6, versículo 6, y luego dijo Dios, yo quiero que me pongan mucho cuidado a esto. Luego dijo Dios, haya expansión, dice aquí. En el hebreo dice, haya firmamento. Haya firmamento. Y en otra parte dice, haya un arco. No está hablando del arco iris. Pero dice, del versículo 6, vamos a terminar de leerlo. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quiere decir que todo estaba lleno de agua, pero separaron aguas, creó algo allí para que quedaran aguas arriba y quedaran las aguas abajo, los mares y los lagos y todo eso. Entonces hace toda esa separación. O sea, Dios crea y después empieza a ordenar. Empieza a ordenar. Porque si usted mira, después solo dice, haya aquí. Y fueron hechos aquí. Y que produzca aquí. O sea, Dios empieza a ordenar la creación día por día. Eso es lo que empieza a hacer un orden. Y a cada cosa que iba evidenciando, iba poniendo, Dios iba poniendo una ley. A todos les puso una ley. Entonces hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Aguas arriba. ¿Se acuerda cuando cayó el diluvio? Dice la Biblia que fueron rotas las cataratas de los cielos. Fueron abiertas, así dice. Fueron abiertas las cataratas de los cielos. Vamos a ver, quiero ver si lo encuentro. 7:11, Génesis 7:11. Dice, 7:10, dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí está hablando que había agua aquí abajo, donde está el abismo, pero había agua también arriba. Entonces, estas cataratas, fíjese, estas cataratas fueron abiertas. Ahora sigamos leyendo para que vea qué es lo que le quiero, que vea qué es lo que le quiero enseñar. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielo. En el hebreo no dice cielos. En el hebreo dice cielo. Porque cuando habla de cielos,
está hablando de lo otro, de lo de arriba, de lo que no se ve. Pero aquí está hablando de algo que se ve. Llamó a esa parte que en el hebreo le llama, versículo 8, llamó Dios a la expansión cielo. Va. Voy a hacer un dibujo. Un dibujo sencillo porque no puedo dibujar. Mire. Esta es la tierra. Esta es la tierra. Esta es la tierra. Esta es la tierra. Entonces, dice la Biblia, esta es la tierra. Esta es la tierra. Tierra. Dice la Biblia que había agua aquí, en el abismo. Había gran cantidad de agua en el abismo, abajo. Pero también dice que había agua aquí arriba, encima de la expansión. Es de esa expansión en la que quiere hablarle. Esa expansión es como un domo, así, que cubre al planeta, que cubría, y las aguas que estaban aquí. Entonces, cuando vino el diluvio, estas aguas salieron y cayeron, y estas aguas, las cataratas de esto que estaba aquí arriba, se abrió y cayeron sobre la tierra. Por eso cayó una gran cantidad de agua, porque se unieron las dos, las aguas que estaban en el abismo, en el mar, y las aguas que estaban arriba. Entonces, esas dos aguas se unieron. Claro, cayó una cantidad exagerada de agua. Ahora, aquí tenemos que ver una cosa. La Biblia, lea Job 37, busque Job 37, versículo 18. Job 37, 18. Vea cómo dice. Si no logra comprender esto, no se preocupe, esto no va a perder la salvación por eso. Pero si podemos entenderlo y volverlo a pasar, a estudiar, estaría excelente. Ya del capítulo 2 para allá es mucho más fácil. Dice 37:18 de Job: extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Está hablando del cielo, que le llama la Biblia la expansión. En el hebreo no dice expansión, dice firmamento, o dice domo, dice un arco de vidrio, pero está hablando de que algo está congelado, que cubre alrededor la tierra. Dice: extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido. Está hablando de eso mismo. Ahora dice 22:14, Job 22:14. Job 22:14. Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Allí dice, en el hebreo dice, por el círculo de la tierra se pasea. Por ese lugar que le llama cielo, que Génesis le llama expansión, pero que él le llamó cielo, y que en el hebreo significa otra cosa, pero está hablando de esa capa que está en la tierra,
está en la tierra, dice que ese es un lugar. Ese es un lugar. ¿Y qué es el lugar? Cuando cayó el diluvio, se partió. Se abrieron unas compuertas para que cayera el agua que estaba allí. Ahora, Dios le da leyes, le pone leyes a todos. Mire, Job 36, busque Job 36. Job 36, 27. Dice, Él atrae las gotas de la lluvia al transformarse el vapor en lluvia. 37, 36, 27. Y el 33 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Quiere decir que la lluvia, las tempestades sirven también para mostrarle a la gente la molestia, el enojo de Dios contra toda la maldad de la tierra. Hay tormentas que dan miedo, la verdad que sí, hay tormentas que dan miedo. Dan miedo. Pues eso es lo que está diciendo el Señor ahí. 37. Dice el versículo 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve le dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. En el 7, mire el versículo 7. Mire Dios lo que hace. Es igual lo que Dios ha hecho en lo que Dios ha permitido que suceda en estos días. Dice, así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Mire, en el hebreo no dice así, dice así hace que todos los hombres dejen de trabajar para que todos conozcan su obra. O sea, Dios tiene maneras como hacer que la gente descanse, que la gente no trabaje. Mire, la verdad que tiene un propósito el Señor en eso. Dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Y dice que esas mismas aguas, versículo 13, 37-13, unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por su misericordia las hará venir. Dios tiene distintas maneras, distintos propósitos. Ahora, veamos Job 38. Estamos hablando de las aguas. Job 38, versículo 8. Versículo 4 en adelante, vamos a leer desde el 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Mire, la tierra tiene medidas. Le voy a dejar un deber. Averíguame cuál es la medida de la tierra, cuál es su circunferencia, cuál es su diámetro. ¿Cuál es su diámetro? Averígualo para el miércoles. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? O sea, ¿sobre qué está? ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Sobre qué está sentada la tierra? ¿Qué es lo que la sostiene? Allá Hebreos capítulo 1 dice que se sostiene con la palabra de su poder. Y Job, quiero ver si lo encuentro. Job 20, ya le digo. 26:7. Job 26:7. Job 26:7 dice, Él extiende al norte sobre vacío y cuelga la tierra
sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? Yo creo que eso es lo que dice Hebreos. Quiero ver si me equivoco, pues después se lo traigo. Vamos a Hebreos. A ver, vamos a ver. No, después se lo doy. Entonces dice, Dios le pone leyes a todo. Al mar, miren el capítulo 38 que estamos viendo, dice, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Oiga, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Ese es el mandamiento para el mar. Dios le puso mandamientos y leyes a todo. Absolutamente a todo. Y lo que hacen, eso es lo que tienen que hacer. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de ellos. Las nubes no son iguales, fíjese. Las nubes todas son diferentes. Todas son diferentes. Entonces, ahora, viene, y con esto voy a terminar, viene un tiempo en el cual todo eso, mire, todas las cosas que nos sirven a nosotros para vivir, al ser humano, eso un día se va a terminar. Un día se va a terminar. ¿Por qué? Porque la iglesia transformada, glorificada, resucitada, ya no necesitará de lo que necesitó todo el tiempo para vivir. Ya no necesitará. Entonces, dice en 2 de Pedro capítulo 3, busque 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Versículo 8 en adelante vamos a leer. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Atención al versículo 10. Según de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y oiga bien cómo dice. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos. Elemento, ¿qué es elemento? Yo busqué en el diccionario de elemento, dice parte que junto con otras constituye la base de una cosa o un conjunto de cosas, sean materiales o inmateriales, o medio en que vive un ser. Por ejemplo, un pez está en su elemento, el agua. Entonces dice que los elementos serán deshechos. Entonces todo aquello que Dios está creando para que el hombre viva, para que el hombre respire y haga su vida, todo aquello, eso dice que va a ser deshecho.
va a ser deshecho. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Porque ya no tiene sentido que siga aquella situación. Ya no habrá sol, ya no habrá otra cosa que necesitemos para poder vivir. ¿Por qué? Porque la iglesia estará transformada, la iglesia estará glorificada y no tendrá, hermanos, necesidad de nada de eso, ni de la luz. Usted sabe, necesitamos de la luz del sol para vivir, necesitamos del aire, del oxígeno para vivir, necesitamos el agua para vivir, necesitamos todo eso para vivir. Entonces, en ese tiempo ya no va a haber necesidad de todo eso. Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque Dios trae un reino diferente. Un reino diferente. Eso es lo que trae el Señor. Quiero llegar hasta acá. Para que repasemos y entendamos lo que Dios quiere. En el versículo 9, Dios dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Allí se están, quiero terminar con esto, ahí se están dividiendo ya los, ¿cómo se llama? Los mares, los océanos. Los océanos. Y descúbrase lo seco. Se están haciendo ya los continentes. Los continentes comienzan a salir. Así, a donde están ubicados. ¿Por qué? Porque el agua se junta en los mares. Se junta en los mares. Y queda la tierra seca. Y la tierra seca son los continentes que nosotros conocemos hoy. En aquel tiempo no había continentes, no había de eso. Pero hasta eso es un engaño, porque a alguien se le ocurrió que este continente es de aquí hasta allá, y esto de allá, y estos son negros, y estos son blancos, y esto no, todo eso. Incluso ahí nos metieron gol también. Entonces, pero aquí dijo el Señor que se descubra lo seco y que el agua que se junte en un solo lugar y se empiezan a hacer los océanos. Y después comienzan las fronteras. Llegamos hasta ahí. Y el versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Hasta el versículo 10 llegamos. Seguimos con el 11 después. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Dios mío, tan solamente te pido que abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos. Abrimos nuestra voluntad, Señor, rendimos nuestra voluntad para poder aprender. No queremos depender, Señor, de nadie más que de tu palabra. Gracias, mi Dios, bendice a mis hermanos, escucha sus peticiones, escucha sus oraciones. Que aquellos padres que están en situaciones difíciles, de enfermedad, de problemas, de necesidad, de provisión, tú te acuerdes de ellos, Señor. Gracias, mi Padre Santo. En ti confiamos y esperamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles si el Señor nos lo permite.